Bueno, bienvenidos. ¿Ya estamos en el aire? Ya estamos en el aire, sí, sin miedo, sin nada, sin tapujos. Sin anestesia, sin vaselina. anestesia. Sin vaselina me parece un poquitico más perturbadora, pero cada quien utiliza las metáforas que le parezcan más adecuadas. Bueno, antes de comenzar, vemos bastantes caras nuevas. Alcen la mano quienes son aquí nuevos, quienes vienen por primera vez. ¡Upa! Bienvenidas. Esto se vuelve una secta, esperamos que regresen. Esta es la primera, ahora no van a poder salir. Ahora no van a poder salir, que lo digan los que vienen todas las semanas. Ya somos un activo fijo dentro de su presupuesto. Pero gracias por darnos subsistencia. Bueno, les contamos antes que nada la dinámica, sobre todo porque hay muchos nuevos. Lo que vamos a hacer son 45 minutos, más o menos 40-45 minutos en las cuales hablamos de un tema en particular, el cual pues está asignado, por el cual ustedes vinieron el día de hoy, que va a ser el ser humano entre lo natural y lo artificial, llamémosle de ese modo, y ChatGPT. Y hoy tenemos algo muy interesante y novedoso, y es que tenemos un invitado especial. El primer invitado que tenemos en el podcast. Aparte viene de Madrid, como dicen aquí en este país. Viene de Madrid, de profesión es físico, que ahora le preguntaremos un poquito, nos tenemos que presentar nosotras también para los que no nos conocen, pero para presentarlo primero a él. Es físico y de allí viró, que nos gustaría que nos explicara un poco cómo hiciste ese giro a la filosofía, ¿no? Porque es doctor en filosofía. Sí. Y bueno, profesor de la universidad. ¿También? Sí, en filosofía ahora. En realidad vivo en el País Vasco ahora, aunque sí que crecí en Madrid, o sea que vengo desde el País Vasco ahora. Y bueno, pues en realidad yo es que entré a estudiar física con una pregunta absurda que era intentar comprender cómo funcionaban las cosas, ¿no? Wow. Entonces, pues digamos que mi frustración fue aumentando según pues no encontraba eso, sino que encontraba modelos o matemáticas. Entonces, entre eso y la inquietud un poco por transformar además ese mundo que querías entender, fue como una deriva bastante natural ir desde ahí hasta la filosofía. ¿Y la filosofía ha respondido a estas preguntas? No, tampoco, Pues pero, bueno. Pero ahora tengo trabajo, por lo menos. Ay, bueno, al menos. Y otra cosa importante que tiene nuestro invitado de hoy es que no tiene teléfono móvil. Debe ser de los pocos. No, sí tiene, puedes mostrarlo por bueno. favor, porque es Perdón. importante, hace parte de la performance. No tiene internet. Tengo que buscarlo, pero podemos decir. De hecho, hasta recién, mientras lo busca, les comento que hasta recién era un misterio si llegaba o no llegaba. Eso puede ponerse en un museo en un par de años, básicamente. Hasta recién no sabíamos si llegaba. La gente nos decía, hoy hay invitado, y decíamos sí, pero no estamos seguros de que llegue. Confiamos en su palabra, pero al mínimo incidente no nos enteramos, ¿no? Yo me sentía como en la antigüedad, que alguien quedaba con alguien y tenía que pillar el tren y de repente esa persona no llegaba y era como nunca sabías qué había pasado hasta dentro de 15 días después que te llegaba una carta, ¿no? Como tuve un Tenía que incidente. confiar en mí. Claro, pero bueno, confiamos y aquí llegó. Así que te saludan de allí. ¿Por qué no tienes móvil? Ah, ¿por qué no tienes? Seguramente lo discutiremos ahora. Por supuesto. Es una buena pregunta y creo que venía a colación con el tema, por eso si no lo hubiese consultado. Pero bueno, además nosotras somos Paola Fernández, filósofa, doctoranda en educación, y yo Florencia Franco, psicóloga como todos los argentinos, ya sabéis, argentina, psicóloga. Messi, asado y psicología. El 90% de los argentinos somos psicólogos. Por eso estamos tan bien en Argentina y tenemos un presidente tan cuerdo. Nos representa. Bueno, y fuera de esto, hoy estamos aquí para hablar de el humano, el ser humano, ¿no? Yo me hice 3 grandes preguntas muy básicas. ¿Qué es el humano? ¿Qué es la tecnología? ¿Y qué es ChatGPT, no? Básicas no son para nada. O sea, la pregunta por el qué. Simples pero a la vez complejas. Yo creo que, bueno, ahí me parece interesante pensarse. Empecemos por una etimología muy básica, que es la etimología de lo humano, ¿no? Lo humano viene de humus y humus viene de tierra. Entonces, de alguna manera, es algo que tiene alguna relación, podríamos llegar a decir, con lo natural. Sin embargo, y ya nos empezamos tochos, yo creo empezar con una problematización, de una vez ponerla ahí sobre la mesa. Un señor llamado Aristóteles, en un texto llamado La Ética Nicomaqueo, La Ética Nicomaco, estableció unas definiciones del ser humano interesantes que nos han marcado hasta el sol de hoy cuando pensamos y cuando tratamos de hablar de qué es lo humano. Decimos que el ser humano es un animal racional, que el ser humano es un animal político, son politicón, y que el ser humano busca por naturaleza que su fin último tiende hacia el bien mayor, que es la felicidad, la eudaimonía. Eso se supone que caracteriza al ser humano, se supone, pero ¿qué puede suceder? Es como que puede, la sigo.
que hay otras cosas que empiezan a colindar con lo humano, ¿no? Porque cuando empezamos a pensar que el humano es solamente lo racional, aparecen cuestiones como la tecnología. Entonces, pues no sé, tecnología asumo que etimológicamente, como tiene la palabra logos al final, que viene de palabra, discurso, estudio, sería como, no sé, estoy presuponiendo porque no investigo la etimología, pero sería como, yo qué sé, el estudio de la técnica, podría llegar a ser, Claro, de la técnica. Técnica es artificio. Del artificio, exacto, el técnica. artilugio con el que se hacen algunas cosas. Y esa tecnología, de alguna forma, está respondiendo a algo que dentro de las definiciones básicas del ser humano están como lo más constitutivo, como lo más, lo que estaba más ahí, como concomitante al humano, y era la razón. Entonces, la razón entendía como, no sé, la capacidad de resolver algún problema o la capacidad de dar cuenta de alguna información, si nos vamos muy, muy, muy a lo básico. Y entonces, cuando aparece ChatGPT y nos da la respuesta sobre un montón de cosas que parecen dar, digamos, sentidos racionales, el humano se queda un poquitico desprovisto de esa primera definición. Entonces, ¿qué sería lo humano? ¿Qué me toca? Esto más o menos es un ping-pong, estás aquí. Vale, Tú no le has preguntado a ChatGPT qué es el Yo no le he humano. Tiene la pelota, te lanzas ahí la raqueta. Pues es curioso porque, claro, hemos ido heredando como muchos de esos marcos, pero todos se nos han ido quedando un poco caducos, en realidad, ¿no? Y yo creo que también sería importante, como retratar ese que en realidad tecnología efectivamente tiene como en su raíz técnica, que tiene en su raíz más bien como herramienta. O sea, si uno se retrotrae a esa epistemología, en realidad, pues como que esa técnica era algo tan básico, pues como un instrumento, ¿no? Que podemos manejar, pues para una actividad específica. Lo que pasa es que, claro, el quiebre entre lo que siempre había sido considerado natural y artificial se ha ido como desdibujando cada vez más, porque cada vez más ha sido como el mundo construido, ¿no? Y cada vez más también lo que nos cuesta es identificar dónde no estamos en este planeta, ¿no? Desde el momento, por ejemplo, que existe el cambio climático, de alguna forma el humano está en todos los lugares, ¿no? O el debate que ha habido en la geología al respecto de si hemos cambiado de era y ahora estamos viviendo en un antropoceno, ¿no? Que yo preferiría llamar capitaloceno por razones que pueden ser evidentes, ¿no? Porque en realidad esto ha sido cosa del capitalismo, ¿no? Más que del ser humano, pues también va a dejar una huella bastante indeleble durante muchos años, ¿no? Entonces, ¿eso significa que todo es tecnología? Yo diría que tampoco, ¿no? Que tendremos que movernos en eso, ¿no? Pero lo que sí que es, yo creo, muy importante serían dos cosas. Una, yo creo que seguramente Florencia lo puede hablar mejor, y es todo lo que no somos racionales, ¿no? De eso sabe mejor y más que yo. Pero sobre todo también yo creo que hay como una voluntad de olvidar que somos cuerpo. Y yo creo que ahí la etimología del humus es importante, ¿no? Porque durante muchos siglos en realidad hemos ido construyendo una idea de lo humano que lo que pretende es emanciparse de su propia corporalidad, emanciparse de sus límites y por tanto hacerse un otro radicalmente de la naturaleza. Y eso paradójicamente nos está llevando a destruirnos, ¿no? Precisamente ese intento de negación. Bueno, importante decir también que Adrián es miembro activo de Ecologistas en Acción, entonces es alguien que está en la lucha con el tema de preservar, ¿no? La naturaleza, o al menos que estudia el por qué estamos destruyendo el planeta, ¿no? Y aquí es verdad que el psicoanálisis sí que tiene algo interesante para decir. Me interesa esto de olvidar el cuerpo, ¿no? Es cierto, con esto de la no presencialidad hoy en día, o de la virtualidad, lo que queda de alguna manera por fuera de la vida virtual es el cuerpo. Es decir, en la vida virtual estamos allí representados como la imagen del cuerpo, nuestra imagen, pero no es el cuerpo como tal. Y en los encuentros digitales que tenemos con amigos, con familias, con personas, parejas, lo que sea, es verdad que lo que queda ahí por fuera es la relación y del cuerpo a cuerpo, digamos. En ese sentido me parece un temón, de hecho, para andar más. Y ahora volviendo, claro, la dicotomía. Aquí tenemos una gran paradoja, ¿no? Lo natural y lo artificial. Claro, el ser humano, digamos que no es tan natural como otras especies. Es decir, somos animales, sí, somos animales como el resto de especies, pero tenemos algo que nos es constitutivo y que no es natural, pero a la vez nos es muy natural. Y esa es la gran paradoja, y es el lenguaje. Esto lo va a explicar Lacan a partir de su manera de pensar el psicoanálisis y de releer a Freud. Entonces, Lacan lo que va a decir es, el ser humano es un ser hablante, somos animales de lenguaje, es decir, y el lenguaje al introducirse en nosotros, o mejor dicho, nosotros al introducirnos, a venir a nacer en el lenguaje, nos desnaturalizamos. Es decir, perdemos una cierta conexión con la naturaleza. Por eso Freud va a decir, en el ser humano no hay instinto materno. Horror para las madres en su momento decir, ¿cómo no va a haber instinto? Pero es cierto, no hay instinto. ¿Qué quiere decir? Que no hay un saber a priori. El bebé llora e instintivamente la madre no es... Aquí hay muchas madres, así que nos diréis luego que les recuerda esto. No saben directamente qué necesita ese niño. No hay una conexión directa con, necesita tal, necesita cual, ¿no?
tiene que interpretarlo. En esa interpretación hay veces que da con el clavo y hay veces que no, ¿no? En este sentido también podemos pensar a nivel de lo sexual, por eso para el psicoanálisis es tan importante el sexo, porque para el resto de especies es muy sencillo el acto sexual. La hembra está en celo, el macho la huele y match, y ya está, y hubo match. Un poco más sencilla la cosa, ¿no? Y cada uno se puede pensar Menos artilugios. el antes, el durante y el después. No se ha visto perros o gatos llorando por ahí porque pensando, ¿me usó o me quería realmente? Porque no me llama. ¿Por qué no me llama? Estará con otro gato, estará con otra perra. Claro, para el humano, el hecho de ser seres de lenguaje no es poca cosa. Es esto que decían los chicos también de la razón, ¿no? El hecho de ser seres racionales, que piensan, que le dan vueltas a las cosas y se enriedan en una cosa que llamamos neurosis, ¿no? En esta neurosis en la que todos de alguna manera terminamos un poco enredados. Y en esto de venir al mundo del lenguaje, de nacer en el lenguaje, vamos a perder algo, vamos a perder ese contacto directo con la naturaleza y vamos a incorporar el lenguaje como una otra naturaleza, una naturaleza que es propia. ¿Qué pasa? Entonces, el lenguaje es una tecné, porque es un artificio. Hoy en día, Bill Gates, ayer veía un documental de Bill Gates sobre el ChatGPT y la inteligencia artificial, decía, yo quiero saber ¿dónde está el origen de los símbolos? Decía Bill Gates, ¿no? Quiero descubrir dónde está el origen de los símbolos, de dónde vienen, dónde están. Claro, hay una curiosidad allí por ver de dónde vienen y tal. Y es muy interesante esto también. Pero a la vez sabemos que es un artificio, es decir, no nacemos hablando, nacemos siendo hablados, lo cual es muy distinto. Es decir, venimos siendo hablados por otros que nos nombran, venimos ya con un nombre, con una marca en el nombre, venimos ya soñados por otro, quiero que mi hijo sea ingeniero o sea así o asá, eso nos condiciona también en nuestro actuar. Entonces ya todo ese aparato significante, ese aparato del lenguaje, primer artificio, primera técnica, va a venir a operar de una manera bastante radical. A mí me parece muy interesante que de una traigas a colación el lenguaje y que pues también se hable que de alguna manera la razón era ese primer artefacto, ese primer artilugio que caracterizó lo humano porque era lo primero que era distintivo, pero luego aparecieron otros elementos que hacían parte de. Y pues aquí yo creo que es imposible no traer la definición que Heidegger hace del Dasein, que Dasein propiamente no era un ser humano, sino que era el ser ahí, o sea, esa cosa arrojada en el mundo. Y el Dasein, que es ese ente que en cada caso soy yo mismo, es decir, suena todo aparatoso, pero es esa cosa que soy cada vez que yo soy. Entonces, por ejemplo, no sé, yo no soy Paola, sino que estoy siendo Paola, y en ese estar siendo Paola estoy siendo yo misma. No puedo decir soy Paola porque sería como si fuese una cosa acabada. Y una cuestión del Dasein interesante es que es proyecto. Heidegger nunca dice propiamente que el Dasein es un ser humano, aunque es bastante evidente, pero una de las características, va a decir Heidegger, le va a llamar existenciarios, del Dasein es que tenga lenguaje, precisamente. Y tenga lenguaje no solamente porque nombra el mundo, sino porque es nombrado y porque cae dentro del universo de lo dado. Es decir, el Dasein es arrojado en el mundo de lo dado, en donde no ha podido hacer nada, pues en el momento en que nace ya todo está dado y está hecho para convertirse, está hecho como proyecto, nace como un proyecto porque a la larga se hace a sí mismo constantemente. Y entonces una de las características, si intentamos hablar de una suerte de naturaleza humana, aunque esto también es bastante problemático, puede ser el lenguaje, pero el lenguaje también, yo siento, que nos hace volcarnos sobre algo y es como la conciencia de nosotros mismos, o sea, como el volcar la reflexión que tenemos sobre el mundo, no solamente sobre el mundo, sino sobre la pregunta por el qué somos. Una cuestión que dice Heidegger sobre el Dasein es que es el único que se hace la pregunta por el ser, o sea, es el único que puede preguntarse, pues, básicamente, ¿quién soy? Y aparte, esa conciencia de sí, esa autoconciencia, eso que Hegel diría es una conciencia que se encuentra con otra conciencia y en ese proceso de reconocimiento se da la autoconciencia, también es consciente de la finitud, de la temporalidad y de la muerte. Entonces yo trataba de pensarme para esta charla como cuáles serían como unos existenciarios humanos, es decir, cuáles son las características que hace humano al humano. Creería que la razón, si bien supone ser como el baluarte más grande, no es el más importante. Creería que estaría, uno, la cuestión del lenguaje, estaría la relación con la mortalidad, la conciencia de la mortalidad, estaría la libertad entendida, bueno, hemos tenido hasta charlas de la libertad, no, la libertad es un temazo. Otra cuestión, la creatividad, estaba como enumerando cositas, y otra que es muy importante, y con esto cierro aquí esta mi intervención, y es que todas estas nos llevan a buscar algo que es la felicidad.
yo creo que parece que estuviera saltando en un montón de temas, pero bueno, lo humano finalmente tiene un montón de temas. Pero la cuestión es que todos los seres humanos, eso también lo decía Aristóteles en la Ética Nicomaquea, con eso empecé, buscan por naturaleza la eudaimonia, la felicidad, la plenitud del ser. ¿Alguien la ha ¿Sí? encontrado? Esa es la cuestión. A eso es al que tendrías que invitar, si lo he encontrado. Claro, si hay alguien feliz. Tenemos una charla sobre la felicidad. Y la cuestión aquí es que, de alguna manera, esa búsqueda de la felicidad, esa búsqueda de la plenitud del ser, esa búsqueda de la realización del ser, nos lleva a todo lo anterior, a tener una conciencia sobre nosotros mismos, una conciencia sobre la temporalidad, una conciencia sobre la actitud, una conciencia sobre el lenguaje. Si podemos llegar a enmarcar lo humano. La conciencia, ¿no? Como... Yo diría que estoy de acuerdo y en desacuerdo, y eso es un Eso, tema... me encanta. eso. Bien, desacuerdo. Y es importante porque yo creo que es una de las cosas que ha aportado el pensamiento ecológico en una clave filosófica, el ecofeminismo, la ecología política, ¿no? Y es, primero, por un lado, haber criticado una idea que a mí me interesa mucho, que es la excepcionalidad del humano o la exencionalidad del humano. O sea, es decir, durante muchísimos siglos, gran parte del desastre que hemos montado tiene que ver con el hecho de creernos muy especiales, ¿no? Es decir, ya sea porque tenemos técnicas, o porque tenemos razón, o porque tenemos lenguaje, luego hablaré sobre eso, porque sí que creo que eso nos hace especial, pero de una manera particular. De la diferencia, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido construir jerarquía, y pues desde esa jerarquía construir, digamos, posibilidad de dominación, ¿no? Todo eso en el marco de relaciones capitalistas, claro, que además pues lo que hacen es pues darle una aceleración a toda esa cuestión, ¿no? Y claro, si hoy uno va a la biología, por ejemplo, ¿no? O va a esos puntos de encuentro entre las humanidades, ¿no? y la ciencia, uno se encuentra que la excepcionalidad está bastante limada, ¿no? Por ejemplo, hay un continuum en el lenguaje, ¿no? En el sentido de que no somos los únicos usuarios del lenguaje, lo único que somos unos muy especiales, porque tenemos lenguaje doblemente articulado, ¿no? Y eso, pues de alguna manera, nos ha llevado a un espacio de complejidad mayor. Hay un continuum en la moralidad, o sea, no es verdad que no haya moralidad en ningún animal, ¿no? O sea, que hay afecto, hay cuidado, hay dolor, hay sufrimiento, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos una moralidad particular, ¿no? Jorge Riesman dice que somos el animal que podría devenir moral, ¿no? En algún sentido, podríamos tener esa posibilidad de llegar a ser responsables. Hay una continuidad en la técnica, ¿no? Y en algunos casos muy sofisticadas, o sea, hay técnicas de arácnidos, hay técnicas de pulpos, hay técnicas, por supuesto, de primates, ¿no? Y además técnicas que tienen las características que solemos asignar a la técnica, ¿no? Por ejemplo, hay una serie de primates que utilizan un palo de un árbol muy particular, le quitan todas sus cortezas y lo utilizan explícitamente para acercarse a un termitero para que las termitas suban y poder comérselas, ¿no? Entonces hay previsión, hay mantenimiento de esa herramienta, ¿no? Hay un proyecto, entonces hay un continuum, ¿no? Y a la vez también hay una discontinuidad muy grande, que tiene que ver justamente con cómo construimos culturalmente esa discontinuidad y la convertimos, ¿no? De alguna forma, pues como en esa posibilidad de generar una jerarquía. Porque, claro, la noción de naturaleza, que yo creo que hay que defender, luego podremos discutir en qué términos, porque serán unos muy restringidos, pero ha tenido usos muy nocivos. Porque básicamente al proyectar naturaleza frente a cultura se ha construido un otro, ¿no? Que se objetualiza y puede ser dominado. Y la noción de naturaleza no solamente ha sido utilizada en clave, digamos, de destrucción ecológica, sino en clave patriarcal o en clave colonial, ¿no? O sea, lo otro, lo que era lo salvaje, lo que estaba en el ámbito de la naturaleza, era lo que era dominable y lo que tenía que organizarse, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay un continuum, no estamos exentos de las leyes de la naturaleza, entre comillas, ¿no? No me gusta la noción leyes de la naturaleza, pero vamos, participamos de lo vivo, incluso participamos en el ámbito de la felicidad y hay unas investigaciones muy interesantes ahora que hablan de la agencia. O sea, cómo los seres vivos tienen una característica compartida que es el tener agencia. Es decir, tener de alguna manera pues un proyecto, ¿no? Y tener un bien que les es propio, que tiene que ver con poder desplegar ese proyecto, incluso a nivel bacteriano, ¿no? Y eso puede hablarnos también de un daño o de una infidelidad, una infelicidad, ¿no? Infidelidad. Que es cuando... Y bienvenido sea, pues sí, bueno, bien de acuerdo. luego lo analizamos. No, que cuando no puede desplegarse, ¿no? esa agencia, pues no hay ese bien propio, ¿no? Hay como una infidelidad otra vez. Una infidelidad. El inconsciente insiste. Voy a cambiar. El acto fallido. Me interesa muchísimo este ejemplo de la araña, ¿no? Bueno, de los animales, también de los animales que también construyen artificios o algo por sí mismos, ¿no? Por ejemplo, la araña, que se me venía la imagen de la telaraña, ¿no? Es decir, es algo que no existe de entrada en el mundo, sino que lo construye la araña, ¿no? O la abeja, el panel, la colmena, o las hormigas, el hormiguero, que son impresionantes. Los hormigueros son una cuestión arquitectónica tremenda, ¿no? Hacia abajo en miniatura, pero creo que había un escultor, si no me equivoco, vasco, de hecho, que aquí en España, que ponía como una especie de metal líquido en los hormigueros y luego los sacaba
y quedaban esculturas impresionantes de laberintos complejos, A las muy hormigas buenos. no les gustaban tanto. No. A la- no, claro, no tenía en cuenta, no, era sin consentimiento de la hormiga, sin el consentimiento. Sin vaselina, ¿no? Sí, Es así. Por eso. Pero claro, la diferencia, justamente, este ejemplo es genial, porque la diferencia entre la hormiga con el hormiguero, la araña con la telaraña, es que construyen algo que no altera o al menos no perjudica al mundo o no perjudica al medio ambiente. Y también busqué, y esto sí que me ayudó ChatGPT, porque bueno, ya que estamos hay que usarlo, que no hay especies que se autolesionen. Es decir, el suicidio, por decirlo de alguna manera, o ni siquiera las autolesiones mismas también, no existen en otro tipo de especies, con excepciones. Y está El escorpión, ¿no? El escorpión sequi. Sí, pero lo hace de una manera como de defensa, es decir, lo hace como una forma de defenderse de un peligro, como la abeja, ¿no? Que clava el aguijón y muere, pero en un momento donde tiene que defenderse y donde no le queda otro remedio, ¿no? Es como... Perros se han sacrificado, ¿no? Por su... Ahí está, existe el sacrificio, esto sí, no existe como tal la autolesión por puro placer en estas especies. O salirse del cepo y roerse la pata. Bueno, pues, Pero para ser el cepo. pero claro, la cuestión es que no hay una especie de ritualización de estas prácticas, ni una cosa consciente en torno a esa búsqueda de la muerte. En las salamandras, en las abejas, se han visto casos de autolesiones, pero hay dos tipos de casos, digamos. O cuando hay un peligro para la comunidad, lo cual me parece muy bonito, es decir, no hay abejas suicidas, pero sí heroicas, digamos. Hay abejas que digamos, que usan el aguijón para defenderse cuando hay un ataque contra la comunidad o la colmena. Entonces son capaces de morir por las demás, por el bienestar de la especie, lo cual es bastante interesante. Tampoco saben que Las mueren, se salamandras- pican, entiendo. Roger tiene ganas de debate. Claro, también. Pero es verdad, has tocado un punto crucial que es esto. Ahí va a llegar, ahí va a llegar. A eso quería llegar. Y las salamandras se autolesionan cuando el ambiente es muy tóxico y no pueden ya mantenerse con vida, entonces dicen, bueno, ya acabemos con esto rápido, porque ¿para qué vamos a seguir sufriendo? Ya no hay nada que hacer, ya está. Claro, entonces, pero no es una cuestión de conciencia. Entonces acá volvemos al humano, y la diferencia, en el humano sí tenemos un cierto placer a veces en ciertas prácticas que nos producen muerte o algo que se acerca a la muerte, el fumar, el beber, yo qué sé, la Pero autolesión misma. los delfines violan a vallenatos y juegan con sus muertos. Esto no Son re malos. me ha dejado flipando, ChatGPT no me lo dijo. Los delfines son malísimos. ¿Cierto que los delfines son re malos? O sea, es verdad. Los Tan delfines inocente que Y parece. tienen un lenguaje muy complejo, es de los más cercanos al humano. y violan a vallenatos o los matan y juegan con sus cabecitas. Son una porquería. No vayan a ver delfín, ¿no? Los delfines son malos, son peores que los tiburones. Bueno, perdón, pues que está hablando de la tortura y esas cosas y hay animales que torturan. Qué loco que sean tan visiblemente tan Bonitos. diferentes. Pero bueno, nunca nos dejemos llevar por las apariencias. Si un delfín es capaz de violar, si Como decía Nietzsche con la fe. Como anécdota, el animal que más gente mata en África es el hipopótamo. Porque la gente cree que es muy majo, se acerca y les mata. Claro, se ve todo tiernito. Bueno, no, exacto. No, entonces no hay paz tampoco absoluta en el reino animal, eso está claro. De hecho, el reino animal sabemos que los animales se comen los unos a los otros para sobrevivir y tal. Es decir, no es una cuestión puramente pacífica donde reina la paz y ya, ¿no? Evidentemente hay muerte y hay destrucción. Pero no hay un placer en la destrucción, porque justamente, como decía Roger, no hay ese saber sobre la muerte, como decía Heidegger, ¿no? En este caso, el humano es el único ser que sabe que va a morir, que sabe que muere y que tiene que cargar con esa cruz toda la vida, sabiendo que en algún momento muere, ¿no? Y aparte, como también dijo Nietzsche, paradójicamente, la muerte representa el placer supremo, la vuelta a una cierta homeostasis, un nirvana, algo donde ya no hay dolor, ya no hay conflicto, ya no hay neurosis, ya no hay nada de esto. Entonces hay una tendencia que Freud le llamó pulsión de muerte del ser humano a buscar su propia destrucción y que también nos lleva a destruir el entorno en el cual vivimos, pero de una manera consciente e incluso obteniendo un cierto placer en esto. Esto es lo que nos hace particulares, digamos, ¿no? Y inciso, a nivel de la comunicación, en el resto de especies hay comunicación, de hecho es mucho mejor la comunicación que la nuestra. Solo hay malentendido en el ser humano. Una abeja le indica con una danza el movimiento, por un movimiento de una danza, dónde está la fuente de alimento a otra. Pero Lacan decía, nunca una abeja le ha hecho un movimiento a otra para hacerle una broma y que vaya y diga, no estaba allá. Esta es la complejidad que solo el humano tiene. Y El malentendido. Yo quiero también, y recuperar lo que tú dijiste que me parece fantástico, y esa cuestión que estoy completamente de acuerdo, como la
supremacía, de hecho, volviendo al Dasein, la supremacía del Dasein sobre lo otro es completamente individualista, solipsista y egocéntrica. O sea, de alguna manera pensar, vuelvo un momentico a Heidegger, que cuando hablaba del Dasein decían que tenía una primacía onticontológica, y eso en español significa que estaba por encima de los seres y de los entes, o sea, de las cosas existentes, y que todo lo tomaba como entes a la mano. Hay un filósofo que estoy leyendo mucho últimamente porque estoy dando una clase particular sobre él, que se llama Immanuel Levinas, que en Totalidad de Infinito, precisamente, habla sobre la responsabilidad que nosotros tenemos ante los otros. La ética siempre ha sido pensada como un derivado de la metafísica. Me explico, es que no me quiero meter en temas tochos, pero a veces hay que nombrarlos un poquito. Metafísica se entendía como el estudio del ser, básicamente, ¿sí? O sea, esto es una cuestión muy complicada. Pero la cuestión es que siempre se ha buscado esa cuestión, ¿no? Cómo definir qué es el ser, y a la luz de la definición del ser podemos llegar a definir las demás cosas. Esa se consideraba como la filosofía primera, por así decirlo, la filosofía más importante. Lo que plantea Levinas es que la ética debería ser la filosofía primera, y una ética radical, en donde la relación que nosotros tengamos con los otros no sea solamente de, no sé, como muchos filósofos lo veían, como una cuestión de reconocimiento, como la decía Hegel, o como entes a la mano, como hablaba Heidegger, o como el ser de la mirada de Sartre. O sea, finalmente el otro, pensado, o lo otro, para no pensar de el otro como ser humano, sino todo lo otro, incluyendo los animales, eran pensados siempre desde el espejo, ¿sí? Desde el cómo de alguna forma eso se refleja en mí, o sea, cómo me influye, cómo me representa, cómo me reconoce. También esta cuestión del reconocimiento siempre estaba en relación con el otro. Mientras que Levinas se da cuenta que el otro es infinitamente otro, y que ante él tenemos que tener una responsabilidad unidireccional. Es decir, cuando nos relacionamos con lo otro, humano y no humano también, porque Levinas ha sido leído desde filosofías animalistas, deberíamos estar dentro de la relación de cuidado, de infinita relación ante el otro sin esperar la reciprocidad, porque dice, hay una cierta desigualdad en la relación de un uno con un otro. Y así, pues podríamos de alguna manera vivir mejor si lo pensamos de esa manera, porque como siempre estamos pensando en una ética de la reciprocidad y una ética de la devolución, pues se vuelve lo que se ha convertido. Eso por un lado. Por otro, hay una filósofa que estoy leyendo bastante, porque pues tiene que ver todo, estoy haciendo mi tesis doctoral sobre ella, que se llama Hannah Arendt, y rápidamente dice que hay unas cuestiones que caracterizan la condición humana. Muy rápidamente ella dice que son labor, trabajo y acción. La última es la más importante, porque la acción, que es la cuestión más propiamente humana, da cuenta de la pluralidad, es decir, pluralidad, y es nuestra relación con los demás, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la acción? Pues la acción tiene consecuencias, siempre, buenas, malas, lo que sea. Es decir, cuando nosotros actuamos, dejamos en el mundo situaciones que pueden ser para bien o para mal, que pueden formar naciones o destruirlas, y entonces las acciones se vuelven imprevisibles, ¿sí? Porque uno no sabe cuál va a ser la consecuencia. Yo aquí les puedo estar diciendo algo y no sé si después, no sé, salen y, yo qué sé, forman una empresa o salen y se matan, yo qué sé. O sea, la acción no tiene ningún tipo de previsibilidad. Pero hay dos cuestiones que me parecen muy interesantes que plantea Arendt, que son acciones que no reactúan, que son el perdón y la promesa. El perdón entendido como una acción que no reactúa, porque pues cuando nos hacen daño, por ejemplo, pues nosotros perdonamos, es una acción pero que no reacciona. Y la promesa, porque las naciones y todo se forma de acuerdo a la promesa. A mí esa cuestión, yo siento que tanto Flor como yo sé, por mucho que estamos, yo estoy completamente de acuerdo que hay como hacia la crítica a la superioridad y como a la primacía de lo humano sobre lo natural, como que hay una búsqueda por una definición de lo humano como muy constante, ¿sí? Yo siento que algo que llegaría a caracterizar lo humano, como a diferencia de, no sé, no estoy hablando de lo no humano vivo, estoy hablando de ChatGPT, o sea, estoy hablando de la tecnología, es que tiene la posibilidad no solamente de actuar, sino de perdonar y prometer, o sea, de alguna forma de establecer esos lazos que se dan con la confianza hacia un otro. Es que, a ver, yo creo que no hay que negar la excepcionalidad en el sentido de que haya diferencias, ¿no?
El problema que tenemos es cuando convertimos, ya digo, la diferencia en jerarquía. Yo creo que ese es como un conflicto que se puede extender a muchos más ámbitos, ¿no? También hay diferencia del guepardo, ¿no? Y hay diferencia de la araña, o sea, es decir, en ese sentido hay excepcionalidades, pero no hay ese vínculo jerárquico. Además, debe preocuparnos lo que hay propio de nosotros, porque lo que sin duda somos es la única especie que puede autodestruirse a nivel planetario. Entonces, ese ya como problema ético-político, ¿no? Sí, pero ¿qué hay de las jerarquías en las hormigas o en las abejas? Que si hay una reina, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que, claro, la cuestión es la mediación cultural, ¿no? Y digo autodestruirnos por la escala que tienen nuestros metabolismos, eso es decir, por el tipo de, por ejemplo, movilización que podemos hacer de recursos, ¿no? El tipo de destrucción que podemos poner en marcha. O sea, hay técnicas animales, pero no hay bombas atómicas animales, por decirlo así de manera sencilla, ¿no? Una bomba atómica que hoy en realidad, por ejemplo, toma más la forma de emisiones de carbono, por ejemplo, ¿no? En todo caso, a mí me parece muy interesante cómo ha moldeado la cultura justamente esa separación de lo humano, porque tiene mucho que ver con lo que planteabas, ¿no? Frente a esa visión que podía ser la propia de Levinas, pues tú puedes leer a una escritora ecofeminista como Val Plumwood reivindicar su experiencia, por ejemplo, cuando casi se la come un cocodrilo, diciendo, claro, me di cuenta de que soy carne. O sea, nada menos especial que ser carne. En ese momento, para ese cocodrilo, pues era una presa y ya está, ¿no? No era nada más, ¿no? Y en ese sentido, de alguna forma, el reconocernos como ecodependientes y reconocernos como interdependientes son las dos grandes tareas pendientes de nuestra cultura, porque justamente lo que queremos es desprendernos del mundo, ¿no? O sea, si Simone Weil nos invitaba a echar raíces, pues nosotros lo que queremos es sistemáticamente desarraigarnos, ¿no? Y yo creo que la vía privilegiada en la que se está articulando ese desarraigo es justamente la tecnológica, la huida tecnológica. Y hoy escuchamos hablar de las colonias en Marte, del transhumanismo o de la singularidad, ¿no? Cuando se piensa, por ejemplo, en las inteligencias artificiales. Y es más, Gunther Anders, que por cierto era estudiante de Heidegger, ¿no? Ya nos anunciaba en los años 30, ¿no? Cómo habíamos entrado en una nueva fase en la que en realidad nos avergonzábamos frente a nuestras tecnologías. Teníamos vergüenza prometeica, porque de alguna forma nos sentíamos menos que ellas, ¿no? O sea, cuando existe la bomba atómica, que es lo que a él le obsesionó toda la vida, existe algo que hemos creado que puede destruirnos, o sea, es un medio capaz de destruir todos los fines, ¿no? Por tanto, es ya un medio, no es un medio, ¿qué es, no? Y claro, hoy en día ese problema es más acuciante que nunca, pero además es que proyectamos esa fantasía cuando de alguna manera fetichizamos algo como ChatGPT, ¿no? Y lo convertimos en una especie de interlocutor, en un sujeto, ¿no? Claro, eso es muy problemático por muchas razones, ahora podemos discutirlos, porque no comprendemos lo que es y podemos discutir sobre qué es, yo creo que sería bastante Yo traigo una respuesta que vale. le pregunté al propio ChatGPT qué es. Yo no me fío de lo que te diga, porque... A mí me sorprendió, ¿eh? Bueno, podemos ver también hasta qué punto es un problema o no que lo consideremos una autoridad epistémica, ¿no? Y podemos también pensar sobre qué dice de nosotros, o sea, qué dice de nuestra sociedad, ¿no? En qué punto estamos para que de alguna manera eso se convierta en un interlocutor válido, ¿no? Y no, y que, paréntesis, y ya vas con la definición, se equivoca un montón. O sea, muchas veces uno le pregunta cosas, a veces yo le pregunto cosas que yo sé la respuesta de pronto sobre un autor o algo semejante, y se equivoca mucho. O sea, hay que revisar mucho las fuentes. Sí, porque está naciendo, o sea, no lo defiendo, me parece ahora que soy defensora inversora accionista de ChatGPT, no, en absoluto. De hecho, me toma muy por sorpresa y lo he utilizado poco. Pero bueno, nada, que nació en 2022 el tema de la inteligencia artificial como tal. Ayer veía en este documental de Bill Gates que como tal la inteligencia artificial y el ChatGPT surgen en 2022. Es decir, es algo muy nuevo y la particularidad que tiene es que aprende. Entonces aprende en función de lo que nosotros también le vamos diciendo. Claro, yo, retomando lo que decía Adrián también, esta cuestión de... Me sonaba un poco lo que decía de que el ChatGPT o la inteligencia artificial hoy por hoy viene como a reemplazar de alguna manera a la divinidad, ¿no? A estas respuestas que antes esperábamos de ciertas... Del oráculo. Exacto. Y ahí está mi pregunta. Yo dije, entonces ChatGPT es como el oráculo moderno, ¿no? Un oráculo digital, ¿no? La nueva pitia, la nueva pitonisa de nuestra época. Entonces dije, bueno, ¿cómo diferenciarlos y en qué se parecen? Y dije, le voy a preguntar al propio ChatGPT, o sea, que me lo diga él, a ver qué dice, ¿no? Y me sorprendió, la verdad, la respuesta, la tengo aquí, es larga, pero leeré partes. Básicamente ChatGPT me dijo, no flipes, tía, no flipes. Me dijo, la gente en la época del oráculo, ¿no? Recurría a la pitia como una fuente de sabiduría divina. Las respuestas eran interpretadas como mensajes directos de los dioses, a menudo en forma enigmática o simbólica. La pitia era una intermediaria de Apolo y daba mensajes y respuestas inspiradas por fuerzas sobrenaturales.
no flipes, yo soy una inteligencia artificial diseñada para procesar y generar información basada en datos. Punto pelota. No interpreto ni transmito conocimiento divino ni misterioso. Sí, sí. Me puso los puntos, ¿no? Como, no te pases. Mi sabiduría proviene de los textos con los que he sido entrenada. Y mi propósito es ayudarte a comprender y analizar datos de forma más precisa y accesible. No tengo una conexión con lo trascendental, no te ilusiones. Soy una herramienta basada en el conocimiento humano acumulado. Sin embargo, me dice encima, o sea, que yo flipando, sin embargo, hay una analogía, me dice, o sea, como que me toma, me dice, bueno, pobre, ya le he dado con un zasca, ahora le digo, pobre, me toma la pregunta y me dice, si bien hay cierta analogía, y esto me flipó en el sentido, de que la gente acude a mí para buscar respuestas a preguntas complejas, de manera similar a como se acudía en sus tiempos al oráculo de Delfos. Pero mientras el oráculo ofrece respuestas abiertas a la interpretación, mi meta es ofrecer respuestas claras y concisas. Antes la gente buscaba respuestas más del futuro y buscando la sabiduría, un ente una fuente de sabiduría. Dice, ahora la gente busca respuestas inmediatas y conocimiento accesible que yo puedo ofrecer por medio del almacenamiento de datos. Dice, puedo parecer una especie de oráculo moderno, donde mi papel no es conectar con lo divino, sino con el vasto conocimiento acumulado por la humanidad. Ambos servimos como puntos de referencia a nuestras respectivas épocas. El oráculo en el mundo de los mitos y religiones y yo en la era tecnológica y de la información. Flipamos. Wow. No le aplaudan a ChatGPT por Pero Después seguí y me metí en una... Bueno, hasta me interpretó un sueño el ChatGPT. mira que Lo hizo mal. hablando del oráculo de Delfos, a mí me parece fundamental porque me parece genial esa analogía, porque en el oráculo de Delfos lo que aparecía en el cartel que aparecía antes de ingresar, antes de saber nuestro destino, estaba conócete a ti mismo. O sea, la búsqueda, cuando iban a buscar quién le diera de alguna manera la información sobre su futuro, antes había un gran anuncio y un cartel diciendo, espérate un momentico, déjate de pendejadas, antes de pensar en tu futuro, conócete a vos, ¿sí? O sea, como que esa búsqueda por saber qué va a suceder, si realmente no podemos determinar qué somos, qué queremos, hacia dónde nos dirigimos, pues no tiene ningún sentido pronosticar qué va a suceder. Entonces me parece muy interesante porque pues a la larga, por ejemplo, un ChatGPT que te responde, pues te responde simplemente por cuestiones que de alguna manera te facilitan dentro de la inmediatez. Creo que lo problemático como para ir a la decisión o más bien a la relación que como humanos estamos teniendo con este tipo de tecnología en particular que nos está pareciendo como tan impactante, como que, a ver, no sé, creo que la mayoría de los aquí presentes, por no decir todos, fuimos a una biblioteca para acceder a la información y no es que sea una o mejor información que la otra, simplemente de alguna forma había un trabajo y de alguna forma esto también se está relacionando con nuestra capacidad de retener información, con nuestra capacidad de relacionarnos con nosotros en tanto vemos lo otro siempre en un vínculo inmediato. Creemos que los vínculos, o sea, las personas, los trabajos, las experiencias, todos son inmediatos porque de alguna forma la tecnología nos está tratando de simplificar el mundo a tal punto de darnos inmediatez. Y la inmediatez nos quita la noción de trabajo, de proceso, o sea, de alguna forma de una consecución de metas para llegar a un fin. Y se nos está cayendo un poco el conócete a ti mismo, porque si de alguna forma tengo estímulos inmediatos que me están respondiendo a necesidades momentáneas, temporales y ahí de facto, pues yo qué necesidad voy a tener de hacer un proceso introspectivo si me están respondiendo a una necesidad inmediata. O sea, yo creo que bueno, aparte, y eso, digamos, en relación a nosotros mismos, pero ChatGPT aparte, pues no sé si han visto todo lo que contamina, o sea, estas máquinas gigantes, estos computadores gigantes gastan una cantidad de agua exorbitante que no tengo ahorita las cifras, pero es una cosa descomunal. Entonces, lo interesante es que por mucho que seamos conscientes y veamos videos que nos dicen que ChatGPT daña y daña y daña, por ejemplo, el medio ambiente, lo seguimos usando como si fuese una herramienta de buscador como lo fue Google. Es como, podemos conocer el daño, pero lo vamos a seguir haciendo porque es más fácil, porque nos facilita de alguna forma la vida. Yo tengo un amigo y filósofo de la tecnología que se llama Antonio Alonso, que me gusta mucho porque dice que la inteligencia artificial no es ni inteligente ni artificial, ¿no? Y que de hecho uno de los grandes triunfos ha sido su propia terminología, por cómo se nos presenta, ¿no? No es inteligente en el sentido de que lo que genera es una relación fetichista, ¿no? En donde, como hay un uso del lenguaje, y esto claro, como el lenguaje para nosotros es tan humano, ¿no?
interpretamos o proyectamos una conciencia, ¿no? O sea, como de alguna manera proyectamos una reflexión, ¿no? E incluso proyectamos una conversación, ¿no? Y eso es tan erróneo como haber proyectado a alguien haciendo unos cálculos cuando un programa hacía cuentas. O sea, quiero decir, lo que está pasando ahí, si uno se mete a ver, ¿no? el funcionamiento más básico es simplemente una gran matriz de probabilidad que tiene una serie de inputs muy grandes, ¿no? Y que lo que hace es reproducir cuál sería la mejor respuesta humana frente a un, digamos, un problema, frente a un insumo, en este caso lingüístico, ¿no? Igual que un algoritmo de reconocimiento facial lo que ha hecho ha sido alimentarse de todas las etiquetas que la gente ponía en Facebook, ¿no? Y en un momento dado es capaz de hacer esa correlación, ¿no? O un algoritmo que juega al Go ha visto muchísimas, miles, millones de partidas de Go y por tanto pues selecciona una partida que no, o sea, un movimiento que no es que sea el perfecto, pero puede ser uno muy bueno, pues eso es lo que hace ese, digamos, ese algoritmo. Entonces hay mucho interés en mistificarlo, hay mucho interés en presentarlo como algo oscuro, ¿no? En que ese fetiche continúe y sobre todo y principalmente hay mucho interés en esconder que son mercancías, propiedades de las empresas más ricas del mundo que tienen una huella material y un impacto muy concreto. Yo sí tengo datos, por ejemplo Meta, ¿no? Desde el año 21 al 23 ha aumentado 66% sus emisiones, ¿no? Microsoft va a poner otra vez en marcha la central nuclear de Three Mile Island, que es conocida por su accidente nuclear, para alimentar sus centros de datos y eso no es separable, ¿no? De la expansión del procesamiento que tiene que ver con la IA, ¿no? Entonces, no hay una inteligencia, lo que hay, y hay otro filósofo de la tecnología que me encanta esto, ¿no? Nos lo propuso, se llama Fernando Broncano, lo que hay es un supercuñado, me encanta esa expresión, ¿no? Porque lo que hay es un condensado de todo lo que está más presente, ¿no? En internet, de esos contenidos, que se te vuelca, ¿no? Y además se te vuelca de una manera combinatoria, o sea, no hay selección. ¿Por qué te da una referencia que es incorrecta? ¿O por qué te aparece de repente el Jesús con brazos de gamba? Porque no hay necesidad de que haya coherencia, es decir, es una sumatoria, simplemente, ¿no? Y entonces, claro, es una sumatoria especialmente peligrosa porque lo que hace es reproducirla a fuerza bruta. O sea, hay todo lo contrario a la crítica, o al análisis, o al criterio, ¿no? Simplemente aquello que es mejor se identifica como aquello que más existe, ¿no? Entonces eso, claro, es la vía, digamos, perfecta para erosionar toda visión crítica, ¿no? Porque simplemente es reproducir sesgos, que es un gran problema, ¿no? Y reproducir pues esa visión plana, ¿no? Y luego tampoco es real que sea artificial, ¿no? Porque hay una cosa que es muy importante de las inteligencias artificiales y es que es imprescindible el insumo humano. O sea, si no hubiera grandes cantidades de datos y datos de calidad, ningún algoritmo funcionaría, ¿no? Y de hecho lo necesitan tanto, ¿no? Que por un lado es obsesivo hasta qué punto quieren digitalizar todos los ámbitos de nuestra vida, porque ahora mismo nuestro tiempo, ¿no? Convertido en datos es un capital mucho más valioso, ¿no? Que probablemente nuestro tiempo de trabajo muchas veces, ¿no? para estas empresas, pero es que además hay gente precarizada en espacios de subglobal cuyo trabajo es simplemente hacer ese tipo de insumos de datos, seleccionar, ¿no? Entrenar a esas inteligencias artificiales. Un montón de personas en África cobran €1 al día por estar alimentando, ¿no? Esas inteligencias artificiales. Entonces lo que tenemos es un algoritmo, simple y llanamente, ¿no? Un algoritmo que está además vinculado con una serie de relaciones sociales, políticas, económicas que son indeseables, ¿no? Y además de todo, ¿no? Eso, el que nos relacionemos con ese algoritmo privativo, con todos esos sesgos y esos impactos como si fuera un oráculo, en realidad lo que está es destruyendo nuestra capacidad de generar un criterio epistémico propio, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo tú comprar un periódico o ir a una enciclopedia y saber que te estás encontrando un texto escrito, ¿no? En donde puedes retrasar la autoría, los vínculos, donde puedes hacer una lectura crítica, que es a lo que nos dedicamos cuando hacemos filosofía, ¿no? O sea, uno hace filosofía y dice, bueno, pues ha dicho esto y esto otro y esto otro y esto, ¿no? Que tiene una respuesta, ¿no? Esa respuesta yo no puedo trazar qué componentes tiene, no puedo saber quién la ha contribuido y por tanto no puedo en realidad, ¿no? Como tener una relación crítica y autoconsciente con ella, porque es un agregado que es opaco por definición, porque es una mercancía que si no fuera opaca, si supiera realmente cómo funciona, pues ya no sería un negocio, ¿no? Entonces, si ya no nos pasan pocas cosas, ¿no? Erosionar de esa forma nuestra capacidad crítica todavía más es terrible, ¿no? Igual que lo es el hecho de que introduzca ya una nueva base de productividad en el trabajo intelectual que nos va a llevar a una automatización del trabajo intelectual y una precarización todavía mayor del mismo, ¿no? Eso podemos discutirlo ahora. Bueno, interesantísimo. Y para ir cerrando, yo había pensado algo que traje en torno a el tecno. El tecno, a mí me encanta el tecno, me gusta mucho, crecí con el tecno. Los que vienen aquí frecuentemente saben que la muchacha tiene un problema con los links. Voy a hilarlo, evidentemente, es decir, tecno, tecnología, evidentemente. Pero en muy resumidas cuentas, pero para retomar lo que Adrián acaba de decir en torno al concepto de inteligencia. ¿A qué nos referimos y a qué tipo de inteligencia? Es decir,
Algo de inteligencia puede que haya en el sentido de esta acumulación de datos que va almacenando y responde de alguna manera con cosas precisas y concisas hasta cierto punto en torno a datos. Pero ¿es eso la inteligencia? ¿Es eso solo la inteligencia humana? ¿Es lo mismo inteligencia que sabiduría? ¿Puede ser ChatGPT sabio o nada que ver? Y de ahí, retomo el tecno muy brevemente, los orígenes del tecno se dan en Detroit, en una ciudad que había sido muy industrial y muy importante en la era industrial, en la época industrial, porque había fábricas de automotores y tal. Bueno, mucha gente se desplazó allí y trabajaba en las fábricas. ¿Qué pasa? Cuando viene la revolución digital, la revolución tecnológica, mejor dicho, la gente, esas fábricas se abandonan porque son reemplazados por robots. Básicamente se desplazan la gente a vivir a otros sitios y queda una ciudad abandonada fantasma. Es allí donde el señor Juan Atkins y dos chicos más, amigos de él, que tenían 20 años en ese momento, no sabían qué hacer, estaban aburridos, muertos del asco, en una ciudad abandonada, con fábricas, nadie tenía trabajo, había mucha pobreza, y se ponen a jugar con sintetizadores que llegaban de esa manera muy económicamente y los traían de, no sé, de una forma muy fácil. Se ponen a jugar y dicen, bueno, ya que esto ha reemplazado nuestros trabajos, o el de nuestros padres, ¿no? Y vienen de repente a quitarnos el trabajo a la gente, juguemos con las máquinas a ver qué más podemos hacer de esto. Y de esa manera, jugando, surge el tecno. ¿De dónde viene el tecno? Y por ahí es donde voy a retomar el hilo y cierro con esto. ¿De dónde viene la palabra tecno? La recuperan de un libro de Alvin Toffler, un escritor neoyorquino, futurólogo, se dice, que escribe un libro que se llama La Tercera Ola. Que es lo mismo que flipado, ¿eh? Sí, pero como que tenía algo de sentido, pero no lo he leído a profundidad, pero estuve retocando algo y tenía algo de sentido. Este señor, les va a gustar lo que va a decir, el Alvin, lo han subestimado. El señor Alvin, justamente en el libro La Tercera Ola, plantea las tres olas, la ola agrícola, la ola industrial y la ola tecnológica, y bueno, va a decir que sí, que evidentemente las máquinas van a venir a reemplazar la inteligencia humana, pero que justamente en esta época es donde más se va a hacer necesario gente que trabaje en hospitales, en escuelas, en academias, porque hay una cierta inteligencia que nunca las máquinas van a poder reemplazar, que es la inteligencia afectiva, la inteligencia emocional. Hay algo de esa inteligencia que va a ser cada vez más necesaria en un mundo donde la inteligencia cognitiva es reemplazada por las máquinas. Pero es un cierto tipo de inteligencia, es una puntita de un iceberg, la inteligencia que viene a brindarnos como compensación la IA y el ChatGPT. Pero hay otro tipo de inteligencias que hoy en día quizás estamos más llamados a desarrollar que nunca, que es esta, la afectiva, la emocional, la vincular, no sabría cómo llamarla, la relacional. Y también algo, y que lo nombraron constantemente, y la que tiene que ver con la imprevisibilidad. O sea, lo humano es imprevisible, y en ese orden de ideas no puede llegar a ser esquematizado dentro de estas cuadrículas que pueden llegar a dar respuestas genéricas frente a un montón de input que le estamos dando como una información, que finalmente nuestros datos son aquellos que necesitan la inteligencia artificial para poder llevar a cabo las respuestas, pero a la larga finalmente están dados por una serie de inputs ya brindados que nosotros hemos dado con antelación y que tenemos puestos en la nube. Claro. Pero la imprevisibilidad de la respuesta, el trato, la emoción, la interacción, la imprevisibilidad, o sea, el carácter de no sabemos cómo vamos a responder frente a una situación, eso no lo puede llegar a sustituir nada programado. Eso tiene que ver con la sabiduría, que sería la aplicación del conocimiento a la vida cotidiana, que eso sí que tampoco lo puede hacer la máquina por nosotros, es decir, la máquina no nos va a resolver un conflicto de pareja, la máquina no nos va a resolver un conflicto familiar, no necesariamente, de momento al menos, no lo sé. Y ahí es donde la diferencia entre inteligencia y sabiduría, que al sabio, y esto cierro y con una pregunta más, al sabio no solo se lo definía por la inteligencia, sino por un cierto conjunto de combinaciones humanas muy importantes, como la escucha, la empatía, la compasión, el autocontrol, la paciencia, el amor por los demás, el amor por el saber, el pragmatismo, la adaptación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí hay una diferencia. Y la pregunta final es, ¿por qué no tienes móvil? No, sí tiene móvil. Es verdad. Bueno, no podemos preguntar por aquí. ¿Por qué no tiene móvil? Ya para empezar el debate. Yo creo que podemos llegar a intuirlo, ¿no? Pero respóndelo tú. No, pues por una cuestión de higiene mental, básicamente, ¿no? O sea, me gusta ser dueño de mis tiempos y de mi atención fundamentalmente. No tengo ningún interés de trabajar gratuitamente para ninguna gran corporación y además tengo el privilegio de no necesitarlo en mi espacio laboral. Entonces, pues por eso. Genial, con esto nos vamos al debate, ya hay manos levantadas. Gracias. Gracias. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Antes que nada, primero que todo, vamos a pedirles pues porque hay muchas personas nuevas, entonces por eso lo pedimos públicamente. Nosotros solamente registramos la parte de la charla,
Pero también muchas personas nos pidieron que si registrábamos parte del debate, bueno, el debate en sí mismo, porque pues también se generan cosas, se gestan cosas muy interesantes. Entonces queríamos pedirles su autorización verbal de si intervienen, pueden aparecer sus voces, no vamos a voltear la cámara, sus voces en este registro. ¿Todo bien? ¿Lo autorizan? Perfecto. ¿Están de acuerdo? Si no se va, muy bien, hay consentimiento. Muchas gracias. ¿Quién quiere romper el hielo? Pregunta, además que lo charlábamos creo la semana pasada del tema de, a mí particularmente me parece muy tétrico, que me da mucho miedo de hecho, de cómo nos relacionamos con el chat GPT en particular, lo que puede trasladarse al resto de las inteligencias artificiales que puedan llegar a aparecer. Las personalizamos un montón. Nosotros, riéndonos con unos amigos, lo trataba de amigo y él me contestaba como amigo. Y a ti te contestaba como yo, como mí. O sea, él se comunica contigo como una persona, como si fuera una persona. Y nosotros le creemos que es una persona y la saludamos. Hola, buenos días. Sí, por favor, ¿me podrías decir tal? No sé si, a mí esto lo digo, me sale natural. Pero porque lo han diseñado así, o sea, es como cuando se puso de moda empezar a hablar los bancos siempre como en esta primera persona. Claro, Esta segunda persona es como para acercarse a ti subrepticiamente como una serpiente. Es que a eso es a lo que voy justamente. Son unos hijos de puta. ¡Funciona! Porque al final funcionan. O sea, no es una herramienta una herramienta que podemos utilizar para redactar un correo electrónico, no, es algo pensado para convencerte de que es una persona, de que te sientas cómodo y que te lo utilices. O sea, esto hoy es el chat GPT. Sí. A mí lo que me da miedo es el mañana con lo que pueda aparecer y que sigamos personalizando a algo que son unos y ceros. O sea, básicamente es eso. Qué bueno, quizás el chat GPT solamente es un nombre, pero le puedes llamar Alexa, le puedes llamar el nombre de cualquier asistente virtual. El otro día yo le pregunté a Alexa que me descargara los datos, o sea, tengo tal vez 2 años de tener uno, y le pregunté, Alexa, ¿cuánta data tienes acerca de mí pidiéndote cosas? Y no me descargó, me mandó un zip a mi correo para descargar como 4 gigas de grabaciones de cosas que yo le he pedido. Wow, no sabía que esto se podía hacer. Bueno, ahí les dejo para el próximo. Yo tengo una graciosa que os voy a compartir. Yo trabajé un tiempo en la Universidad Autónoma de Madrid y tenía un chatbox cutrísimo, funcionaba fatal, ¿no? Que le preguntabas cualquier cosa y no te lo daba, ¿no? Tengo un amigo que trabaja en el servicio informático y me contó de manera privada, de hecho, no sé si lo podría decir, pero bueno, ¿no? Que había personas que ese chatbox que no funcionaba, totalmente inoperativo, les hablaba de sus problemas de pareja, ¿sabes? O sea, que claro, hay una soledad también tan grande, ¿no? Y hay una potencial la película de... Sí, es muy heavy. Pero bueno, que todavía ChatGPT o Alexa, pero de verdad que al chatbox de la Autónoma de Madrid... Igual el GPT es un poco menos siniestro que Alexa, porque al final Alexa sí recopila información. Y ChatGPT no. ChatGPT también. Sí. ¿Entiendes que no? ¿Te ha hecho creer que no? ¿Entiendes mal? Yo antes, cuando recién salió ChatGPT, así como, bueno, yo lo conocí hace más o menos un año, empecé a explorarlo mucho, porque, pues, a ver, yo era profesora en Colombia, yo era profesora de instituto y, pues, mis estudiantes me estaban saliendo con todos los trabajos de allí, entonces quería saber más o menos cómo funcionaba, cómo respondía, porque yo sé cómo respondían mis estudiantes y yo sabía que esas no eran sus palabras, entonces tenía que saberlo para tener justa causa, para decirle, muchachos, siéntese aquí, escribas ensayo, usted aquí sentadito. Y empecé como a explorarlo. Eso pasó hace un año, lo vinculé con mi cuenta de Gmail, ¿sí? Porque es lo más fácil que uno puede hacer. Hace más o menos en esas, hace un año, yo me acuerdo que para postularme a vacantes laborales, a veces está como la información allí. Entonces yo le decía, le ponía la información, le daba mi hoja de vida y decía cómo podría más o menos responderla, porque estaba explorándolo y respondía bastante bien a una carta motivacional. Eso hace un año. Hace más o menos unos mes y medio me puse a ver qué información tenía mío. Y le dije como, vi una vacante laboral, puse los datos, los requisitos y sin ponerle nada más, o sea, como conversación nueva, le puse, haz por favor una carta de recomendación basada en esta vacante. Me respondió, o sea, tenía mis datos que le di hace un año y medio sobre mi formación laboral. O sea, eso no se olvida, eso no es porque tú lo cierres o cierres sesión, eso queda allí y lo tiene y esa información ya se la di.
ya le pertenece. Como una memoria eterna, ¿no? Sí. Bueno, eterna no. No, bueno, no sé. Porque depende de que funcionen esos aparatos. Ya, exacto, eterna mientras estén. Totalmente. El ChatGPT tiene memoria ahora y si pagas por ella te recuerda todo y en base, o sea, al final la memoria es también muy importante para nosotros. El ChatGPT es un reflejo nuestro, tiene que tener memoria. Entonces se va a quedar con todo lo que le digamos y tiene que ser así. Por mucho miedo que nos dé, pero si nos imaginamos un futuro donde nos van a sustituir en lo que nosotros deberíamos trascender. O sea, yo un poco voy a ser abogado del diablo, ¿vale? Para mí nos hace falta un competidor. Por cómo somos, tenemos que tener un competidor. Entonces, en todo lo que lo has dicho tú, ¿no, Florencia, ¿no? En todo lo que hacíamos de una manera muy parecida a un robot, porque la verdad, estar haciendo siempre la misma tarea puede parecerse a lo que hace un robot y hay muchas, no sé si llamarlo profesiones o lo que sea, que se ha hecho de una manera muy robótica. Pues el ser humano, en lo que tú decías, de buscarse a uno mismo, porque hemos creado escuelas que han sido fábricas de robots, en plan, no, tú tienes que hacer esto, ¿y por qué? No lo sé, es lo que me han dicho. Vale, pues venga, pam, pam. Esos son robots. No son personas buscando un propósito en la vida, no. Son personas que por hacer el camino fácil, desgraciadamente los profesores, ahí entramos en el tema de la motivación. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo estaba haciendo un curso de programación y le decía a mi profesor, oye, no entiendo esto. Mira la pantalla y copia. Yo voy a ChatGPT y le digo, no entiendo esta línea de código. Y me la puede decir en chino, en inglés, en italiano, me lo puede decir como si fuera un niño pequeño, me lo puede decir como si yo fuera el más tonto del mundo. Va a tener la infinita paciencia de adaptarse a mi manera de aprender. Tú dile eso a uno que lleva 50 años en la educación, que igual es profesor y no sabe ni por qué, y que se está cargando la motivación de niños todo el tiempo, porque yo he tenido ese tipo de profesores, no sé vosotros, pero la media es, dime profesores motivados que habéis tenido, menos de 5. Entonces, lo siento mucho, pero nos va bien tener un competidor que nos espabile, porque nos hemos quedado muy dormidos, y ya está, es lo único que digo yo. Mira, yo tengo una parte de un monólogo de humor sobre esto, que ahora no me lo acuerdo muy bien, pero sí que jugaba un poco con la cuestión de que Elon Musk se creía como muy guay, no sé qué, por haber descubierto esta cuestión de la inteligencia artificial que reemplazaría al humano y tal. Y yo decía, bueno, quizá no nos tengamos que preocupar tanto por eso, sino más bien por nosotros no ser robots. Porque es verdad que a veces devenimos en robot, y jugaba con los burócratas o con los psicólogos cuando llegas a un centro de salud y te vas a pasar un test y una escala. Responde del 1 al 10, ¿cuánta angustia tiene hoy? No sé qué. Eso es un robot, o sea, eso me lo puede hacer un robot. O el del teléfono. Claro, Que entonces... suena como un robot. Claro, entonces como... Y de hecho han hecho test, bueno, obviamente en Silicon Valley y tal, han hecho una encuesta de gente que votaba si prefería ser atendida por... Y la atendía un robot y una persona, ¿no? Pero sin que ellos supieran cuál era el robot y cuál era la persona, un poco a ciegas y tal, y muchos habían votado el robot. Bueno, obviamente que va a decir Silicon Valley de esto, pero bueno. Pero yo me preguntaba y decía, ostras, igual sí. Igual hay psicólogos que sí, que son muy robots, o médicos que vas y en la consulta te atienden, dígame, ¿qué quieres? Vale, sí, toma ibuprofeno, pa. Vaya, siguiente. Es un robot, entonces Es como... que es así. En ese sentido te sigo un poco el juego y creo que estamos llamados nosotros a no perder nuestra humanidad. Pero ver eso cómo ha sido, diferenciarnos. o sea, eso ha sido fruto pues, de también una institucionalización de un montón de procesos. O sea, yo, bueno, en mi caso yo sí fui una profesora apasionada. Me encanta enseñar. Se ve. Pero sí que es cierto, y lo soy porque sigo siendo profe aquí, es lo que particular de filosofía. Pero la cuestión es que sí tenía muchos compañeros que de alguna manera hay una cierta institucionalización de los procesos, desafortunadamente dentro de todas las instituciones, porque precisamente cargan ese nombre, ¿no? O sea, al ser una institución tienen de alguna manera todo un discurso que los antecede y ciertas cuestiones que tienen que resolver respecto a unas demandas que tienen de más arriba. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tenía que entregar unas calificaciones, yo tenía que responder a cierto programa, a cierto plan de estudio. La cuestión es que trataba de hacerlo de una manera diferente, pues como para que fuera lo suficientemente interesante para que el estudiante no se durmiera enfrente mío y para que le llamara la atención la filosofía. Sin embargo, sí que es cierto que los procesos de institucionalización que hemos heredado de prácticas del capitalismo neoliberal, o sea, es que finalmente son prácticas que heredamos de la revolución industrial, hacen que este tipo de procesos se den de esa manera y que la educación precisamente se vuelva a eso.
Entonces, a ver, en ese orden de ideas, en esa, digamos, como competencia y pensado de ese modo, sí puede llegar a resultar interesante. La cuestión es como dónde está la capacidad crítica de los sujetos para que no utilicen eso como para que te espabiles, como tú lo planteabas como una propuesta que me parece llamativa, sino para que, o sea, sí, pero digamos, ¿cómo es la capacidad crítica, el saber-aude, el conócete a ti mismo, ¿dónde está esa capacidad crítica de determinar que eso no es la respuesta? ¿Sí? Que en ChatGPT, por mucho que me dé unas respuestas automáticas, no me está permitiendo, por ejemplo, yo le puedo hacer que me haga un resumen de este texto de la condición humana. Sí, me da los 3 puntos más importantes y me lo va a describir en una página, pero otra cosa diferente es cómo llegó poquito a poco a eso. O sea, bueno, o que te explique un trauma, que te explique la constitución Claro, de un trauma, claro. de un síntoma, o un sueño, como yo le pedí. Pero sobre todo, o sea, yo estoy en desacuerdo contigo, como puedes imaginarte. Es bueno, es bueno. Sí, claro, claro. Pero porque fundamentalmente lo que pienso es que no hay ningún vector ahí de transformación social, ¿no? Porque lo que sucede es que ahora creo que nos preocupan mucho cosas que quizá no deberían preocuparnos tanto y nos preocupan poco cosas que creo que son las más acuciantes, si me explico, ¿no? Nos preocupa mucho como la sustitución a largo plazo, como la aparición de una inteligencia a otra, ¿no? Como la inteligencia artificial en términos de ciencia ficción, ¿no? Y, por ejemplo, todos los investigadores en inteligencia artificial, que es un campo antiguo, aunque nosotros nos hemos empezado a relacionar en los años 20, es un campo que tiene desde los años 40, existe, ¿no? Han renunciado o no tienen en el horizonte la inteligencia artificial general, ¿no? O sea, Skynet no está en el horizonte, ¿no? O sea, la inteligencia artificial, fundamentalmente, ese tipo de algoritmos es básicamente una forma de satisfacer tareas muy específicas, muy acotadas, ¿no? O sea, es como de una manera una automatización. Y en cambio, como que nos preocupa muy poco lo que puede suponer en la transformación de algunos marcos laborales, porque sustituirnos no nos puede sustituir. O sea, yo eso lo tengo muy claro, porque, por ejemplo, la inteligencia tiene dimensiones corporales, emocionales, etcétera, ¿no? La imprevisibilidad, la proyección. O sea, una sustitución radical no puede existir. Pero tampoco una máquina sustituye el trabajo humano. Y hemos vivido la sustitución social del trabajo manual por trabajo maquínico, ¿no? O sea, todos sabemos que no es lo mismo un mueble que está hecho a mano que un mueble comprado en Ikea. Eso creo que para todos es evidente, ¿no? Lo mismo que no es lo mismo cualquier producción en masa que una producción más, de alguna forma, individualizada, ¿no? Pero ¿quién puede comprar eso? ¿Quién tiene la posibilidad de acceder a eso? ¿No? Y además, como la construcción de subjetividad es un proceso dinámico, si uno solamente está sujeto a, de alguna manera, esos productos automatizados, ¿no? Esos productos que están estandarizados, pues al final tampoco hay una carencia, ¿no? Yo creo que ahora estamos atravesando la frontera de una transformación cualitativa de los ámbitos de trabajo intelectual, en donde lejos de romperse esas lógicas burocráticas, ¿no? Esas lógicas automatizadas, esas lógicas planas, se van a reforzar y se va sobre todo a expandir el mandato de productividad. Porque si yo soy un diseñador o una diseñadora, ¿no? Pues por un ejemplo, que yo soy profesor, ¿no? Pero puedo tener un marco precisamente de creatividad acotado, muchas veces repetitivo, mal pagado, etcétera, ¿no? Pero si ahora se va a dar por hecho que yo he usado una inteligencia artificial y que luego lo he retocado, por ejemplo, el marco de productividad o el marco de retribución va a ser uno muy otro. Si es que mi trabajo sigue existiendo, porque a lo mejor directamente prescindo de él, ¿no? En el ámbito de la educación, yo creo que hay que trabajar y transformar muchísimas cosas, ¿no? De estandarización, de burocratización, de orientación hacia el mercado laboral, ¿no? De colusión total entre universidades y capitalismo y empresas. Pero desde luego creo que ChatGPT no lo va a cambiar en absoluto, porque lo que va a hacer es reproducirlo además con visos de objetividad, ¿no? Y hacer que de alguna forma eso se convierta en el insumo, en la papilla, ¿no? más habitual. Entonces yo creo que lo que nos tiene que convulsionar es de alguna forma la crítica de lo actual, ¿no? La crítica de la sociedad existente, buscar otras formas de hacer las cosas. Y eso para mí está desconectado de la IA. Romeo y luego Cristóbal. Sí, que justo coincidiendo contigo sobre esta ansia de temor frente a lo posterior, frente al futuro, quizá, hemos tenido esta ansia de conocimiento del futuro desde el surgimiento de la escritura, ¿no? Hay algunos estudios que emparejan la adivinación del futuro con la escritura, tablillas mesopotámicas, o por ejemplo en China que quemaban los caparazones de las tortugas y depende de las hendiduras que surgían, podían hacer estas lecturas, o en Mesoamérica que tiraban maíces e intentaban hacer una lectura. Es decir, este tipo de paralelo a lo que hablaban del oráculo, que es un estado anímico exaltado, bueno, estos tipos de tecnologías ya preexistían sobre la posibilidad de qué va a ser el futuro, a dónde voy a poder cosechar, a dónde van a estar los animales.
pero más conectados con la naturalidad. Sin embargo, como lo decías tú, este miedo que la mayoría de personas dice, tengo miedo a lo que va a pasar porque va a pasar. Entonces, quizás nos encontramos ante este hecho de que tenemos una certeza del futuro mucho mayor a la que tenían otras épocas, otras culturas, que nos da más miedo el hecho de que realmente vaya a pasar todo lo que nos imaginamos o nos han dicho que imaginemos sobre lo que va a pasar, que en realidad lo que dices tú de esta realidad contingente de lo que está pasando, ¿no? En esta ausencia de auténtica reflexión, de decir, esta inteligencia artificial sustituirá tu incapacidad de desarrollar inteligencia actual, tu incapacidad de hacer un ensayo por ti mismo, de leer un libro por ti mismo. Entonces estamos como más atemorizados de lo que creemos que va a pasar, porque va a pasar. Y como decían sobre este tema de los grandes desarrolladores de tecnología, nos dan, parece, una sensación de que sí vamos a llegar a otro planeta, que la destrucción de este planeta, que la destrucción de esta sociedad no escinde la posibilidad de que sigamos en otro planeta. Ahora, que no vaya a ser que sea democrático y todos estemos ahí, esa es otra cosa, pero de que continuará, parece que todas estas desarrollos de tecnologías manifiestan claramente de que seremos no sustituidos, sino prescindidos de existir. Ya no tanto, sino de sustituirnos en la labor reflexiva, en la labor manual, sino que si se destruye esto, no estaremos en la siguiente fase, y eso quizás de donde viene este miedo de que el futuro sea tan inminente que ya no tengamos ni siquiera más recuerdos que contener, ¿no? Que solo seamos esos códigos numéricos, como decían, en la que ahora no podemos tocar una foto, ¿no? Ya no hay fotos, ya no hay tantas fotos manuales en las que pasar uno a otro mientras dices, este era yo, y poco a poco se va difuminando, sino en tu teléfono hay un código binario que identifica cada foto, pero que después necesita de una nube que mina la naturaleza. Entonces, bueno, parece que estamos, como dices tú, mucho más viviendo en un futuro que creemos que va a ser así, que nos han dicho que va a ser así, y una irreflexión de lo que estamos viviendo actualmente. Solo muy brevemente, No, sí, o sea, yo creo que nos preocupa mucho a veces el futuro, pero por las razones incorrectas. Es decir, me llama mucho la atención que la gente crea mucho más plausible un horizonte, ¿no?, de automatización de la inteligencia artificial que de destrucción climática. Es decir, eso que es lo que nos debería preocupar, que es lo que sabemos realmente, ¿no?, como la reactivación de los bucles, ¿no?, climáticos. Eso nos preocupa poco, ¿no?, o sea, como si eso no estuviera pasando, y nos preocupa esa hipótesis extraña proyectada por la ciencia ficción, fundamentalmente. Y sobre todo, además, lo que no vemos es la profunda dinámica de clase que esto tiene, porque aunque solo sea una anécdota, en todos los colegios de Silicon Valley, donde van todos los hijos de los desarrolladores de esta tecnología, no se usan ordenadores, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. O sea, ¿quién puede acceder a un mueble artesano, ¿no? ¿Quién puede acceder a un diseño? Pues quien tiene dinero para ello. O sea, es decir, lo que se está generando es un sistema en, no sé si 2 o al menos varias velocidades, en donde el contacto de lo humano, ¿no?, al final, digamos, el mundo sensible, ese goce también incluso estético, se convierte en un privilegio. Interesante, chicos. Me anoté el futuro para próximas tertulias, ¿eh? Cristóbal. Yo iba a decir algo como en relación con el comentario de Alexa y el historial de ChatGPT, que de alguna forma todo como se está creando un perfil nuestro en la nube, en lo que fuera, y realmente hasta está llegando al punto de suplantar el dinero de alguna manera, porque, a ver, creo que nadie paga por Instagram, nadie paga por las redes sociales y lo que fuera, pero es a cambio de nuestros datos. Y si lo llevas como a otro nivel también, por ejemplo, una persona en el gobierno o lo que fuera, con las empresas de tecnología también, pueden hacer alguna especie de lobby a cambio de datos para mantener poder, simplemente a cambio de datos, a favor de regulaciones de todo esto, ¿no? Entonces, de alguna manera también la información que está acumulando nuestra sustituye de alguna manera el dinero. Puede ser como algo así medio reflexivo, como, no sé. Como que ahora tiene más valor, entiendo, los datos
Claro, o sea, que el porque dinero en sí a finalmente veces, tú tienes tu como el perfil, comercio de datos, ¿no? tú tienes tu Banco. perfil en Facebook, Instagram, en la red social que fuera, no pagas nada, pero sí estás pagando con algo que no es dinero. Ya, con datos. Estás Exacto. pagando con tus datos. Es la nueva moneda Exacto, de una. Exacto. Claro. Y más alto nivel, o sea, lo que decía como más alto nivel, tú tienes, por ejemplo, un político y tú tienes todas estas empresas de redes sociales, todo lo que fuera, pero ya, normalmente hace un tiempo atrás, tú si querías hacerlo hoy, normalmente pagabas como, le dabas un soborno para que puedan promover una ley a favor tuya, pero ahora piénsalo en datos. Tú tienes una empresa, por ejemplo Facebook, Meta, pagas con datos a un político, o sea, le das información de una sociedad, de lo que fuera, y a cambio de que él promueva leyes a favor tuyas, y de alguna forma eso lo mantiene en el poder al político, ¿no? O sea, como se puede ver como creo que a todas las escalas, ¿no? Ujú, ujú. Qué interesante esto. Claro, los datos como la nueva moneda económica, ¿no? Sí. La nueva economía, los bancos de Sí, datos, se como habla la de bancos de nueva datos. corrupción, en realidad. Sí, Bueno, porque también, si y fuese de hecho, moneda, no pero es una pagasen, paradoja, pero la no. nueva corrupción, pero a la vez lo que está revelando corrupciones, como sabemos que en España ha ocurrido, en Argentina ni hablar, siempre toda la vida, pero bueno, que por justamente estos datos o estos bancos de datos terminan revelando transacciones, Lo cuestiones que pasó con Facebook, Mark corruptas de Zuckerberg estuvo en políticos. juicio. Sí. Mark Zuckerberg estuvo en juicio precisamente por eso. Tú has levantado la mano primero y para aquí después. Y ya las últimas. Y las últimas dos y nos vamos para la cena. Y nos vamos a la Adrián. Adrián, que estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que es bueno, bajo mi paradigma. Yo tengo miedo no a que me reemplacen, yo creo que eso viene ya más del ego, y ese ego yo en mi caso no lo tengo, pero sí que en el poder, ¿no? O sea, los datos, el dinero, al final creo que es la guerra de clases, ¿no? Siguiendo posicionándonos a los que menos tenemos en lo que tú decías. Yo me lo estaba planteando antes que tú dijeras que los niños de bien no utilizan estas tecnologías. Yo me lo planteaba, digo, si yo me tengo que quedar con el mueble barato, seguramente me están dando mierda para comer cuando ellos comen otras cosas, ¿no? Entonces creo que es muy macabro todo porque estamos como haciendo uso de algo que ellos ya previamente han pensado darnos de comer, ¿no? Para anularnos, para seguir cogiendo el poder, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me asusta. Me asusta. ¿Y por qué, por ejemplo, no nos preocupa el medio ambiente? Porque eso yo, bajo mi punto de vista, creo que nos asusta más otras cosas porque no entra en juego el ego en el medio ambiente, en destrozar el medio ambiente. Es como, no me siento amenazada por el medio ambiente, ¿sabes? Me siento amenazada porque venga una máquina y me anule, ¿sabes? Y creo que ese es el punto. Pero yo creo que no se siente la amenaza porque no nos creemos la dependencia. Exacto, porque O sea, no estamos porque- nada conectados en el medio. No, porque como vivimos en ciudades como esta, ¿no? En nuestra cotidianidad no vemos que haya un vínculo directo y por tanto pues no entendemos que los alimentos, el agua, ¿no? La energía, etcétera, todo eso no viene dado, no sale de la nada, ¿no? Y bueno, pues ahí hay un problema muy grave, al igual que yo creo que sí, que hay un problema muy grave de no entender las dinámicas de clase en todo esto, ¿no? Porque al final yo creo que sí que hay deseos, ¿no? Que son compartidos, a la gente le gusta, ¿no? Por ejemplo, ir al bosque, a la gente le gusta comer una comida buena, a la gente le gusta tener una casa que sea bonita, a la gente le gusta el contacto humano, que les escuchen, que les enseñen, ¿no? Yo no sé quién habrá votado que le gusta que le atendiera el reloj, me parece un poco, un robot por teléfono, me parece un poco perturbado, ¿no? Yo creo que a la gente le gusta ir, que haya una persona que le atienda, ¿no? Por eso Yo digo que creo- la fuente es sospechosa. Claro, pero por bueno. eso, o sea, como que yo creo que eso le gusta a La todo. fuente era un robot. Claro, a todo el mundo le gusta, la pregunta es ¿quién se lo puede permitir? Claro. ¿Quién se lo ¿Dónde puede nos permitir? seguimos posicionando, no? ¿O dónde nos posicionan? ¿Consumiendo qué? Mierda. A mí me encantó que has comenzado hablando de qué realmente busca el ser humano y dijiste el fin último del ser humano es la felicidad, ¿no? No recuerdo quién exactamente habló de la felicidad y decía que era la ausencia del miedo, la culpa y la vergüenza. Y creo que todo eso que hablamos de los miedos en torno a que estas diferentes tecnologías van surgiendo, porque recuerdo en el año 2000 cuando salió el internet que todo el mundo decía que el año próximo se iban a morir, que la gente se iba a morir, que todo se iba a convertir, sonaba el internet,
cuando se conectaba, ahora cuando bulla, ¿verdad? Ahora es normal. Entonces, haciendo esta como relación paralela entre esa búsqueda de felicidad del ser humano y esto que seguirá, y hoy se llama ChatGPT, mañana se llamará de otra forma, creo que la esencia del ser humano no cambia, que es esa búsqueda de felicidad, y creo que esos tres obstáculos hacia la felicidad, que es la culpa, el miedo y la vergüenza, es la continua lucha, a pesar de que todas esas tecnologías surjan, ¿no? Y creo que esa tecnología es simplemente un arma que se utilizará a favor o a peor, para bien o para mal, de esa felicidad del ser humano, en la medida en que seamos conscientes y mantengamos congruencia cognitiva entre lo que sentimos, lo que hacemos, lo que pensamos, ¿no? Entonces creo que en realidad no culpamos a la tecnología en sí. Lo único malévolo es el ser humano cuando no tiene esa coherencia. Y por eso actúa en autodestrucción y actúa en destrucción a los demás. Porque al no tener la coherencia y no realmente buscar ese fin último, sino preferir quedarse en lo fácil de la autodestrucción y la destrucción a los demás, opta por utilizar esa arma de tecnología, llevándose a sí mismo de encuentro y a su entorno. Mira que has dicho algo que me parece muy interesante, pero que te voy a rebatir, pero como propuesta también. Bueno, yo siempre promuevo mucho a mi director de tesis, es un escritor y filósofo aquí catalán de la tierrita, se llama Joan Carles Melic, y tiene varios libros, entre esos uno que me encanta, que es este, que es La condición vulnerable, pero tiene uno mucho más interesante que se llama La ética de la compasión. Y ahí plantea algo, que bueno, también plantea muchos otros filósofos, pero me gusta cómo lo resume, y es que la compasión nace de la vergüenza. O sea, nosotros de alguna manera tenemos que sentirnos avergonzados por el daño que le hemos hecho a un otro. Y la cuestión con las dinámicas de como éticas eudaimónicas, llamémoslas así, como esas éticas que buscan la felicidad, que, no sé, pensemos el estoicismo, el epicureísmo, estas que se están volviendo súper famosas y cotizadas hoy en día, como por ejemplo el estoicismo, son muchas propuestas como epistémicas, podríamos llamar, muy individualistas, muy desde el yo resuelvo. Y algo que acabas de decir y que me parece también muy interesante, porque yo creo que desafortunadamente nos paramos desde ese lugar, es, digamos, cómo yo puedo ser feliz. Creo que la historia de la filosofía, yo creo que hasta el sol de hoy, que siguen hablando desde el individuo, pero también que nos dimos cuenta que no solamente la relación tiene que estar con lo otro, sino con el entorno, no solamente lo otro como sujeto, sino lo otro como otredad, como completa alteridad, es que la respuesta a todo está dentro del sujeto, un sujeto que se responde a sí mismo y responde lo otro. Pero me parece carente de ética esa propuesta, y creo que lo más problemático está allí, en el individualismo exacerbado que no te lleva a una propuesta, a una relación con lo otro. Entonces está el ser humano destruye, el ser humano, bueno, sí, evidentemente el ser humano destruye, pero ¿y el otro? O sea, ¿dónde está? ¿Cómo nos podemos formar como comunidad para poder llegar a solventar situaciones como esta? ¿Dónde está una propuesta un poco más, no sé, activista, una propuesta un poco más colectiva, una propuesta un poco más disruptiva frente a la dinámica solipsista que hemos establecido hasta el sol de hoy, como en esa primacía de lo humano? Entonces, no sé, me parece interesante por la palabra vergüenza. ¿Te puedo contestar? Claro, si quieres, pues. Cuando yo te hablo de la culpa, la vergüenza y el miedo, no me refiero a la ausencia de, me refiero a cómo lo trabajo, cómo lo canalizo, cómo lo utilizo a favor y a construcción de mí mismo y de los demás, porque negarlo sería absurdo. Todos los sentimientos son válidos, son importantes y todos nos construyen. Y cuando me decís, a ver, primero esos tres deben existir, y está bien que existan, y está bien que se socialicen, porque si no, no creceríamos, nunca aprenderíamos. Pero lo importante aquí no es la existencia de o la ausencia de, es la conciencia de cuando existen y la conciencia de cómo estoy caminando en ellos. ¿Me explico? Es decir, yo puedo sentirlo y es un proceso, saber cómo ir superando, y tras que viene un miedo vendrá otro, pero lo importante es esa visión final de vivir el proceso, que fue exactamente lo que dijiste el libro. Yo puedo ir, le puedo decir a ChatGPT, ¿qué dice este libro? Te va a dar 3 puntos y te lo va a resumir. Pero ChatGPT no te va a hacer experimentar el proceso de enfrentarlo, descubrirlo hoja por hoja, olerlo. Y entonces querernos saltar ese camino de sacrificio, ese camino de aprendizaje, de bien o mal, es lo que realmente al final nos daña. Y creo que no es individualista del todo, porque en la medida en que yo trabajo en mí,
y soy parte de un todo, estoy sembrando una semilla que también afecta a un todo y que quizás inspira a más parte de ese todo. Entonces, haciéndonos cargo de nosotros y de ese proceso con esos 3 elementos, creo que es el mejor aporte que podemos hacer. Yo comparto con ella la necesidad de dar una visión colectiva, pero sobre todo porque creo que sobredimensionamos lo que hay de racional en cada uno de nosotros, ¿no? Como si fuéramos un proyecto, como si fuéramos transparentes, como si pudiéramos de hecho solventar cualquier, ¿no? Superar todo sentimiento que tipificamos como adverso, como si pudiéramos autotransformarnos. O sea, vivimos un poco la tiranía de ese marco de la autoayuda, de la superación, de la emprendeduría, ¿no? Y eso no es cierto a nivel individual, ¿no? Porque lo que somos es mucho más oscuro, pero lo es todavía menos a nivel colectivo, ¿no? Y yo creo que sí que cuando pensamos, por ejemplo, en cómo se puede utilizar ahora políticamente, ¿no? Todo este tipo de tecnologías y se utiliza para la creación de opinión, ¿no? Eso se inauguró con la primera era Trump en las primeras elecciones, pero ahora ya todo el mundo sabe que una parte fundamental de la creación de opinión pública, electoral o no electoral, es la guerra algorítmica, ¿no? La guerra algorítmica que de nuevo se utiliza o se fundamenta en confundirnos, ¿no? Cuando tú ves un mensaje en Twitter y crees siempre que es una persona cuando puede no serlo, por ejemplo, ¿no? O sea, todas esas dinámicas generan, ¿no? Socialmente e individualmente una serie de sesgos, una serie de inclinaciones, y no hay nunca un mecanicismo porque las cosas no son tan sencillas, pero desde luego hay una correlación muy grande entre la nueva capacidad que ha encontrado, por ejemplo, la extrema derecha, ¿no? de posicionarse tecnológicamente y su auge efectivo, ¿no? Y se puede ver en correlaciones muy básicas como por ejemplo las franjas de edad, donde triunfa, ¿no? O sea, eso no creo que sea casual, no es mecánico, pero tampoco es casual. Entonces muchas veces como que nos entendemos mucho más individuales y mucho más poderosos de lo que a lo mejor somos, ¿no? Yo creo que sí, se nos ha... Ultimísima, bueno, que sea más Israel, no le podemos negar la palabra Israel, pero que sea breve y ya cerramos con esto. Vamos al after, a la Tienes la última palabra. Rápidamente, como que me es muy complejo en la cabeza, ¿no? Porque muchas ideas, intentaré ordenarlas, pido disculpas si no lo hago bien, pero hay dos posiciones, ¿no? Como que si estás a favor o si estás en contra, o si crees que te ayuda o si crees que no te ayuda, te va a perjudicar o te perjudica de alguna manera. Eso como simplificándolo mucho. Y yo creo que ayuda, solo que no nos ayuda a nosotros, personalmente, ¿eh? Y claro, y sí que nos ayuda, pero ¿nos ayuda a qué? Creo que aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Te ayuda a ser más productivo, más funcional, mejor para trabajar tal vez, pero trabajar para quién? ¿Productivo para qué? O sea, creo que eso es una pregunta, ¿no? Tal vez él decía, ¿no? Como no va a ser abogado del diablo, y sí, que te puede dar una motivación, pero ¿motivación para qué? O sea, esto me está ayudando a mí de alguna manera real. También creo que la inteligencia artificial muchas veces la utilizamos para parecer saber y no saber, ¿no? Es decir, yo quiero hacer un resumen de un libro y generalmente no es porque me interese el libro, es porque tengo un objetivo y creo que estamos como haciéndolo muy objetivamente, muy voy por esto, y creo que eso nos empuja el mundo, el capitalismo en general. Y me surgen preguntas, ¿no? Que no sé qué piensa la mayoría, pero no sé, yo pienso que nos perjudica como individuos en la manera de ser, la manera de relacionarnos, pero ¿por qué me cuesta tanto dejarlo? Es decir, para que yo pueda utilizar el teléfono y decirle, oye Siri, él me tiene que estar escuchando todo el rato, porque ¿cómo sabe que yo le dije oye Siri cuando le dije oye Siri? Tiene que estarme escuchando, si no, no lo sabría. Es decir, y lo digo, no sé, con respeto, ¿no? A ti que dijiste que Alexa te escucha a quitarte de tu casa, no me lo respondas, pero probablemente no, y eso lo aplico para mí, para todos. Es decir, soy tan tonto, estamos tan mal que vemos venir un problema y no hacemos nada, o la otra pregunta, no somos culpables. Es decir, tal vez yo soy tonto, pero que todos seamos tontos, que todo el mundo esté ahí. Es decir, tenemos una escapatoria. Por ejemplo, yo a veces digo, bueno, voy a soltar el teléfono porque en verdad creo que no me suma absolutamente nada. Por higiene mental me cuesta muchísimo, espero algún día hacerlo. Pero yo también pienso, si yo lo hago, ¿eso hará alguna diferencia? Sí, me hará una diferencia a mí. A lo que voy es, somos culpables de esto, es decir, al mundo al que estamos apuntando, ¿no? Tal vez lo que decía, que estos chicos que estudian en X escuelas, X colegios, no utilizan las computadoras, no están aquí, ellos tienen un privilegio para estar allí, ellos pueden permitirse ciertas cosas. Claro, ¿cómo nos vemos nosotros, que somos la gran mayoría?
no sé, como que me chirría en la cabeza, no sé si me Me encanta expliqué, que pero... tú quedes con preguntas, porque no somos ChatGPT, no. Sí, sí. Y yo diría que más que culpables, responsables. Algo importante es, y estamos criticando un montón en las redes, pero síganos en Arrabaleras Parlantes como Arrabal. Tenemos Spotify y también estamos en YouTube y ahí montamos nuestras... Gracias. Muchas gracias.